pasaría si te dijera que hay indicios claros de cómo va a ser la potencia y eficiencia energética de una Steam Deck 2? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un indicio claro de cómo va a ser la nueva generación de handheld PC y te voy a ir adelantando, no va a ser Z2 Extreme o Z2? ¿Qué pasaría si todo eso debería de llegar a finales de 2025 o 2026? En este vídeo te voy a explicar todo lo que se sabe sobre la nueva generación de Steam Deck 2 o directamente sobre la nueva generación de handheld PC que van a salir en el mercado. Y si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam Deck y otras handheld PC, recuerda seguirme en mi cuenta de Twitter, ya sabéis, link en la descripción y en el comentario fijado, porque voy hablando todo el día sobre este mundillo. La verdad es que algunas veces alguien me debería de quitar Twitter porque estoy todo el día tuiteando, comentando, etcétera, etcétera. Este vídeo va a ser un poco denso, te voy a ser claro, ¿no? Porque claro, han salido una serie de noticias que si las enlazamos con otras tantas que han ocurrido en el pasado de información que sabemos perfectamente por entrevistas que se han hecho a los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve y las unimos con las noticias actuales, pues nos podemos hacer un diagrama de flujo más o menos de cómo será la potencia de Steam Deck, qué potencia podemos ver en otros dispositivos sacados por AMD, Intel, Nvidia, etcétera, que nos podrían dar un claro indicio de lo que podemos esperar de una nueva generación que entendemos que estaría liderada por una Steam Deck 2 e incluso cuándo eso se lanzaría. Y no me lo estoy sacando de la manga, es que todo esto se puede extraer a través de diferentes entrevistas que se han hecho a Pierre-Luc Griffy y Lauren Yan, principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve y prácticamente cara visible de Steam Deck a nivel mundial. Vamos a empezar por el principio y creo que la noticia clave que nos debería hacer o nos debería dar una idea de cuál es el objetivo de potencia, ¿no? O desde dónde tenemos que partir al imaginar una Steam Deck 2 sería esta. Ya sabéis que hubo una filtración de... Bueno, no una filtración, no, AMD iba a hacer una conferencia en el CES de Las Vegas y quitaron ciertas partes de la conferencia. Entre otras fue la mítica, ¿no? Y ya más que comentada parte de las gráficas, ¿no? Que al final parece que no era tan malvado por parte de la propia AMD, sino que era una jugada más estratégica que otra cosa. Pero otra parte que la gran mayor parte de la gente que se dedica al mundo de comunicación, de informática o de electrónica, etcétera, no comentó, pero que a mí personalmente me dolió más incluso que la gráfica, fue la parte de que también se ahorraron toda la explicación relacionada con los chips Z2, es decir, la nueva generación de chip que hemos visto en Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go. Iba a decir etcétera, pero en realidad no, han sido Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go, punto. No ha habido otras máquinas que tuvieran un Z2, ¿no? Un Z1, ¿no? Entonces, nos la comimos y mucha gente se vio, ¿cómo se llama? Bueno, se inquietó, ¿no? Creía que aquí estaba la imagen, pero se inquietó porque en una de los slides de esa presentación aparecía una Steam Deck, ¿no? Y mucha gente pensó que el Z2 iba a venir en una Steam Deck, pero en realidad eso no es así, y es que rápidamente a través de Blue Sky, Pierre-Luc Griffy, uno de los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve, el calvo de las imágenes de la última presentación de Lenovo Legion Go S, para que nos podamos hacer una idea, ¿no? Pues bueno, esa persona pues había comentado directamente: no existe ni habrá Z2 en Steam Deck. Bueno, porque acaso la verdad es que tajante fue, o sea, me quedó claro, no ha dicho ni una variante, no, que te olvides, ¿no? Supongo que la diapositiva y ya comento un poco, pero me encanta lo tajante que fue este señor. No existe ni habrá, o sea, olvídate del concepto meramente parecido de un Z2. Entonces, claro, también tendría, vamos a ver, tiene sentido todo esto, ¿no? Ya que al fin y al cabo la propia Valve utilizaría un chip no propietario, pero sí hecho a medida, como ocurrió en el caso de Steam Deck. El chip de Steam Deck está en Steam Deck y poco más. Lo más parecido que haya a día de hoy a un chip de la propia Steam Deck sería el nuevo chip que ha sacado la Lenovo Legion Go S en su modelo más barato, con los Z2 Go, pero incluso ese chip también es diferente, más potente que el de Steam Deck, también hay que decirlo. También Steam Deck se lanzó en el año 2022, que ya se nos va olvidando y estamos ya en 2025, ¿no? Entonces te digo, tiene sentido, pero a mí, sobre todo, lo que me deja claro es que no se va a parecer en nada es esto, las palabras tan tajantes que hizo el propio Pierre-Luc Griffy. Entonces, dicho todo esto, ya metiéndonos ya dentro del vídeo más propiamente dicho, ¿cuándo y cómo sería ese chip? ¿Cuándo y cómo se lanzaría un Steam Deck 2 y por lo tanto la nueva generación de handheld PC? Pues en realidad toda esa información la podemos responder, y es que ya se ha respondido si tomamos todas las entrevistas que se han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. A partir de este momento en el vídeo yo te voy a decir
¿Cuándo se va a lanzar la nueva Steam Deck 2 en base a información oficial? No me lo estoy sacando, lo que pasa es que tengo buena memoria con este tipo de cosas, me llevo todo el día con esto y te puedo enlazar todas estas entrevistas y todas estas noticias para poder llegar a una conclusión. Te voy a decir el cuándo y el cómo. Y después de decirte cuándo va a salir esa Steam Deck 2 en base a noticias y entrevistas y el cómo en base a noticias y entrevistas, no me saco nada de la manga, también te voy a proponer por qué todo esto empieza a encajar, todo esto empieza a encuadrar y teniendo en cuenta toda la tecnología actual que se está viendo, por dónde va a poder tirar la potencia de la siguiente generación de handheld PC y más concretamente de Steam Deck 2. Vamos a empezar por el cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Siempre lo digo, lo más probable es que se anuncie algo a finales de 2025, principios de 2026. ¿Por qué? El propio Pierre-Luc Griffith lo dijo, ¿vale? Dijo directamente, Pierre-Luc Griffith de Valve insinúa que podría ser 2025 o incluso 2026. Yo te voy a decir una cosa, no va a ser en 2025 o por lo menos durante gran parte del año 2025. Me explico, porque la tecnología que apunta a la siguiente parte, que es el cómo, ¿no? El cuándo lo estamos respondiendo ahora, el cómo lo vamos a responder después. Pero teniendo en cuenta la tecnología que parece que podría tener Steam Deck 2, no tendría sentido sacarla a día de hoy, porque es una tecnología que directamente muy pocos dispositivos están empezando a implementar. Por lo tanto, si lo lanzaran a día de hoy, a lo mejor sería algo demasiado temprano para la propia AMD, que ya sabemos que no es precisamente una de las empresas más famosas por proveer de chip o de suficiente chip a todo el mundo que quiere algo de ellos, ¿no? O sea, eso no lo digo yo, lo ha dicho la propia GPD y lo han dicho muchísimos fabricantes que tienen problemas de, bueno, tienen escasez de los propios chips de la propia AMD que no llegan con toda la fluidez que les gustaría que llegaran, ¿no? Entonces más o menos nos podemos hacer de la idea de 2025-2026, pero claro, ¿por qué 2025 y 2026? Bueno, el propio Pierre-Luc Griffith dijo y Lauren Yan dijeron que era obvio que tenían que dar cierto margen para que la gente que se había comprado una máquina de estas no se sintiera estafado, no se sintiera, bueno, no se sintiera dolido de una u otra forma para haber confiado en un dispositivo de ellos y que después saliera a cada poquito tiempo una nueva versión y querían tener una especie de estándar, ¿no? Que tuviera cierto tiempo en el mercado, ¿no? Bien, pero es que con todo esto podemos decirte entonces, vale, ya sabemos que será a finales de 2025, principios de 2026, más o menos cuando saldrá la nueva generación. ¿Cómo tiene que ser esa nueva generación? Pues lo sabemos, también lo comentó cuando presentaron que Steam Deck iba a llegar a Australia, no sé si os acordáis, pero fue allí Lauren Yan, si no mal recuerdo, y Alde Hayat, ¿vale? Que es otro representante de Valve, ¿cómo se llama? Otro de los principales responsables del proyecto de Steam dentro de Valve, pero que no es de los tan visibles, ¿no? Los más visibles son el francés, Pierre-Luc Griffith y Lauren Yan, y aparte Alde Hayat, que apareció en el tema de Australia, pero que yo no lo he vuelto a escuchar más, ¿no? Dijeron lo siguiente, ¿no? Y lo vamos a leer textualmente, porque creo que queda muy claro cuáles son los objetivos y por qué vamos a leer esto también. Por una sencilla razón, porque cuando leáis esto, cuando leáis esto y os enseñe la tecnología que creo que va a tener Steam Deck 2, vais a decir, hostia, se han conseguido todos los objetivos que tenía la propia Valve cuando estaban comentando esto y seguramente estaban ya pensando en esto. O sea, no seamos estúpidos, ¿no? Porque al fin y al cabo te dicen finales de 2025, 2026, etcétera, pero porque saben perfectamente que ese chip, esas arquitecturas, esos elementos que querían utilizar iban a ser más o menos esas las fechas en las que iban a estar disponibles. Leemos. Este es el entrecomillado, estos son palabras textuales, no estamos interpretando nada. Es importante para nosotros y hemos tratado de ser muy claros. No estamos siguiendo la cadencia anual, dijo Yan. No vamos a hacer un aumento todos los años, no hay ninguna razón para hacer eso. Y sinceramente, desde nuestra perspectiva, no es realmente justo para sus clientes presentar algo tan pronto que sea cada vez mejor. Y además tiene sentido, o sea, vosotros tenéis que pensar una cosa. ¿Qué no se puede jugar en Steam Deck que se puede jugar en una Asus ROG Ally? Seguramente son juegos que podemos contar con los dedos de una mano o a lo mejor de las dos, no mucho más, o sea, por lo menos no juegos que estén limitados por la potencia. Ahora me empezáis a decir Game Pass, eso no es un juego, primero, o me empezáis a decir juegos con anti-cheat, eso tiene con el sistema operativo, da igual la potencia que tenga, pero si me vais a decir juegos que de verdad no se puedan jugar, no juegos que tú no consideres que se juegan mal, yo para mí que se puedan jugar es que se vean
como mínimo en gráficos bajos, con rescalado más o menos medianamente agresivos, ¿no? Para mí Starfield es jugable en Steam Deck. Y para la propia Valve es jugable en Steam Deck. No lo digo yo, lo ha dicho la propia Valve y lo dijo concretamente fue Pierre-Luc Griffith, que dijo que estaba en el mínimo de lo jugable, ¿no? Y yo también considero que está en el mínimo de lo jugable. Entonces yo te pregunto, ¿qué juegos no se pueden jugar a día de hoy en Steam Deck? Porque las condiciones de la propia máquina no te lo permitan. Me da igual cómo. ¿Cuáles son los juegos? Puede ser un Dragon Dogma 2, sí, está cada vez más cerca de poderse ser jugado. ¿Un Jedi Survivor? No, en realidad ya no, porque prácticamente ya es jugable dentro de Steam Deck. No es verdad que no se puede jugar a 200 FPS, pero unos 30 FPS más o menos estables en calidad baja se puede jugar. Por lo tanto, se puede considerar que ya se puede disfrutar de este título dentro de Steam Deck, ¿no? ¿Qué juegos no se pueden jugar? Son realmente pocos, si los analizas. Son juegos que podríamos contar con los dedos de una mano, que son de estudios super AAA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene sentido desde el punto de vista como... Piénsalo no como un fabricante de ordenadores, piénsalo como un fabricante de consolas. ¿Tiene sentido renovar si ya los juegos están saliendo todavía y no hay ningún problema para ello? Por lo tanto, todo esto que están diciendo tiene sentido, porque ellos están dentro más del segmento de fabricante de consolas que fabricante de ordenadores. Su negocio no es vender el hardware, es vender el software, son vender los juegos. Si los juegos se pueden reproducir, no hay ningún problema. Y sinceramente, desde nuestra perspectiva, no es realmente justo para sus clientes presentar algo tan pronto que cada vez sea mejor. Bien, tiene el sentido del mundo, ¿no? Los fabricantes, por ejemplo, como puede ser Asus ROG Ally o Asus, Lenovo, etcétera, es que su modelo de negocio es completamente diferente, ¿vale? Ellos buscan hacerte siempre los dispositivos un poquito mejor para que o puedas renovarle o otras personas que no habían entrado quieran entrar, ¿no? Como el clásico mercado de los portátiles, no tiene mucha más historia. Así que realmente queremos esperar un salto generacional en computación y aquí, señores, esto entra en el examen, así que queremos esperar un salto general en computación, un salto... Iba a decir cuántico, eso no tiene sentido. Un salto real, ¿vale? Un salto real, un salto potente, un salto que de verdad sea, ¿cómo decirlo? Un salto que de verdad marque la diferencia para que todos los juegos que se vayan saliendo sean completamente jugables, ¿no? Lo mismo, ¿no? Durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Sin sacrificar la duración de la batería antes de lanzar la segunda generación real de Steam Deck. Y esa es la frase más importante de todas, porque tienes que quedarte con eso. El cuándo sería final de 2025, principio de 2026. El cómo tendría que ser un dispositivo que obviamente sea ampliamente más potente que una Steam Deck. No es suficiente un Z2, lo han dicho. La Steam Deck 2 no va a tener un Z2, ni lo tendrá, ni lo ha tenido, ni nunca, ¿no? Casi le faltó, ¿no? Decir, en el tweet, no, en la publicación que hizo en Blue Sky a Pierre-Luc Griffith, ¿no? O sea, está claro, tiene que ser algo mucho más potente de lo que está ofreciendo un Z2 a día de hoy y no puede en ningún caso sacrificar la batería. Es decir, no podemos jugar menos de lo que se está jugando en una Steam Deck LCD o una Steam Deck OLED. ¿Y por qué han sido tan específicos en este tipo de comentarios? Y para mí es clave para poder entender cómo será la potencia o cuál es el chip más o menos que podemos entender o la potencia más o menos que podemos entender que tendrá Steam Deck 2. No os preocupéis, vamos a verlo en este vídeo. O sea, hay imágenes que nos pueden servir para tener una pequeña referencia. Vamos a ver, tenéis que tener en cuenta que a día de hoy, tanto relación potencia-batería, no existe ningún handheld PC en el mercado. A falta de saber cuáles son los benchmarks reales de la Lenovo Legion Go S, ¿vale? O de los Z2 Extreme o de los Z2, a falta de saber eso, a día de hoy no hay ningún chip en el mercado con mejor relación, gasto energético, potencia. Incluso, digo en general, no existe. Cuando salga la Nintendo Switch 2, entiendo que sí, le sobrepasará en esa relación, no en potencia, pero sí en relación batería-potencia. Sobreentiendo, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Espero no equivocarme, porque la tecnología va avanzando y entiendo que va mejorándose, ¿no? Pero bueno, el caso es que no existe. Solamente existen cosas que son un concepto que no son tan eficientes, pero que se han llevado al extremo. Y por eso estoy poniendo el caso de la Asus ROG Ally X, que también tengo aquí entre las manos. Asus ROG Ally X es posiblemente dentro del mundo mainstream, y yo diría que en general, ¿no? O sea, incluso entre fabricantes tipo Aya Neo, Lenovo, Aya Neo, GPD, que son fabricantes que son menos mainstream, ¿no? Menos dentro del sector comercial de este tipo de dispositivos. Pero bueno, el caso es que han tenido que llegar la Asus ROG Ally X, un dispositivo de 900 pavos, con una batería el doble de Steam Deck LCD
y bastante más amplia que una Steam Deck OLED para poder ganarle batería o para poderle ganar tiempo de juego a una Steam Deck. Es decir, han tenido que mejorar los tiempos de juego por lo bruto, por lo tocho. Simplemente con 40 vatios horas no te era suficiente, que es lo que viene en una Steam Deck LCD. No te preocupes, yo le meto 80 vatios horas, que es lo que le metieron en la Asus ROG Ally X. Y así es como consiguieron más tiempo de juego dentro de una máquina. Pero claro, esta gente no te está diciendo que puedan conseguir más tiempo de juego simplemente metiéndole una batería más tocha con un chip más potente, como ocurre en el caso de la Asus ROG Ally X. No, ellos lo que quieren es que la relación potencia y eficiencia energética no varíe, que continúe siendo la misma como mínimo. ¿Para qué? Para poder mantener tiempos de juego bastante más largos. Y es más, muchas veces hemos estado leyendo en diferentes entrevistas que se le ha hecho a la propia Valve relacionada con este concepto, y es que ellos directamente consideran que el tiempo de juego de Steam Deck, que es de los más largos del mercado, exceptuando máquinas como, bueno, exceptuando la propia Asus ROG Ally X, porque le han metido una batería que es el doble de potente, cobrándote por supuesto 900 pavos, pues han considerado que el tiempo de juego de Steam Deck no es suficiente, que hay que ampliarlo y mucho. Por lo tanto, meterle uno de los chips más potentes que ahora mismo estamos viendo, como Strix Point, como Z2, potencialmente como un Z1, etcétera, no es suficiente. Potencia a lo mejor tiene, suficiente para la propia Valve, podría ser, que tampoco lo parece, pero desde luego que la relación gasto energético y lo que te está ofreciendo no es suficiente, vamos, pero ni de lejos. Esto nos lleva a pensar, bueno, Rafa, ¿cuál sería ese chip mágico que me estás diciendo que te está dando toda la eficiencia energética que tiene una Steam Deck normal y corriente a día de hoy y la potencia, bueno, muchísima más potencia de un Z2 a día de hoy? Rafa, te estás tomando tremendo porro. Un Z2 no, un Z1 Extreme, te estás tomando tremendo porro, eso es imposible. O sea, más potencia requiere de más energía. Hombre, sí, efectivamente, pero si se mejoran los procesos y si se mejoran las arquitecturas de esas propias APU y diferentes elementos alrededor de ella, no tiene por qué ser así. Y hay un chip de la propia AMD que ya hace eso. Un chip que solamente está en dispositivos realmente caros. Un chip que ahora vamos a analizar profundamente, que es una verdadera barbaridad, no tiene ningún tipo de sentido a nivel de potencia, pero sobre todo, más allá de que sea muy potente, que nos interesa, más allá que es un chip que no gasta nada. Fijaros, en este análisis que hizo The Fox, uno de los principales creadores de contenido relacionados con Hangel PC, estuvo echando un vistazo a juegos como pueden ser Black Myth Wukong, como pueden ser, ¿cómo se llama? Como puede ser Indiana Jones y el Gran Círculo, como puede ser el Space Marine 2, como puede ser Returnal, como puede ser el propio Cyberpunk 2077, y estuvo probando el juego. Mira, aquí estáis viendo las características de Cyberpunk 2077, y estuvo probando el juego en diferentes características en 1080p y sobre todo, y aquí viene la gracia, al mínimo de TDP que te estaba ofreciendo el dispositivo. Perdonadme, creo que estáis escuchando el sonido por detrás, ya lo he quitado. Al mínimo de lo que te estaba ofreciendo de TDP este dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente es como si yo al mínimo de TDP estuviera jugando con estos gráficos en una Steam Deck. Sí, id pensando lo que sería, básicamente el mínimo de TDP, a lo mejor el TDP mínimo de Steam Deck sería excesivamente bajo, pero a lo mejor al mínimo de TDP de lo que te puede ofrecer una Asus ROG Ally X. No ha podido decir exactamente cuál es el límite de eficiencia energética, el límite, o sea, las pruebas con qué energía estaba utilizando, porque a día de hoy estos dispositivos y estos chips están completamente embargados, no se puede decir gran cosa más allá de pequeñas impresiones al respecto, pero sí que es verdad que si dice que se estaba haciendo esta prueba que prácticamente, yo no sé si irá a 60 FPS, porque tampoco lo podía poner por el tema del embargo de información, pero está claro que estaba siendo realmente, ¿cómo se llama? Fluido. Entonces, si estas pruebas a 1080p con gráficos que no son precisamente los bajos, con una calidad, con unas tasas de FPS bastante altas, lo estaba consiguiendo con el mínimo de energía, y eso nos lo dice The Fox, estamos aquí como mínimo pensando que estamos hablando a lo mejor de ¿cuánto? De entre 7 y 10 vatios de TDP, que es más o menos lo mínimo que puedes poner en un dispositivo de estos a día de hoy.
y con una calidad y una potencia que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad es una verdadera locura. Y por cierto, lo dice el propio The Fox en sus mini impresiones, que están completamente bloqueadas porque no puede decir mucha información. Es más, yo no sé hasta qué punto se estaba jugando un poco decir esto que estaba diciendo en ¿cómo se llama? En el embargo de la información, porque la verdad dijo bastante más de lo que nos esperamos en este tipo de vídeo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues podemos esperar un dispositivo el cual pueda ofrecer pues prácticamente a lo mejor el doble de potencia más o menos de un Z1 Extreme, y aparte estar gastando pues prácticamente menos. Bueno, pues posiblemente tenemos que gastando a lo mejor, yo que sé, la mitad de lo que podría hacer un Z1 Extreme. Y siempre digo lo mismo, bueno, digo lo mismo no, que la clave de este tipo de chips al parecer es en el ancho de banda que tienen para la parte de la gráfica. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa sobre este Strix Halo, que era lo que te estaba comentando. Vamos a ver, este chip en el dispositivo que lo estaba probando es un dispositivo que cuesta 2.500 euros. Sí, 2.500 euros, no estoy de broma, ¿vale? Es una verdadera locura y es obvio que esto no lo vamos a ver en un dispositivo como una Handheld PC, por lo menos a corto plazo. Pero lo mejor de todo es que tampoco es necesario, porque claro, el chip que está utilizando son los Strix Halo, que son los dispositivos o los chips que creo que van a ser la tecnología que se va a utilizar en la próxima generación de Steam Deck 2, por obviamente su máxima eficiencia energética, que está claro que ocurre, o sea, es una verdadera barbaridad, y por su capacidad gráfica. Pero claro, si analizamos estos chips, en realidad este no es exactamente, ¿vale? Porque este es el Pro, ¿no? El otro, este no es el Pro, pero bueno, las características que vamos a ver ahora son prácticamente las mismas. Si nos fijamos en la parte del chip, pues vamos a ver, estamos hablando de un chip de ¿cuánto? De, ¿cómo se llama? De 16 núcleos, estaba por aquí, un chip de 16 núcleos, exactamente, de 16 núcleos, 32 hilos. Vamos a ver, para juegos, para videojuegos, esto no es necesario. Como mucho, para videojuegos se están utilizando entre 4 y 6 núcleos. Eso es lo normal. Por lo tanto, hay mucho margen para poder reducir costes en este tipo de dispositivos, en este tipo de chips, y no tener que pensar en un dispositivo de 2.500 euros. No es necesario poner en juego 16 núcleos y 32 hilos. Estamos putamente locos. Los juegos normalmente están creados o están pensados para jugarse a día de hoy en 4, o como mucho en 6, en 8 habrá alguno, pero te digo, no es lo normal superar por encima de los 8. Es más, no conozco ningún juego que utilice más de los 8. Así que te vuelvo a decir, hay muchísimo margen para poder abaratar los costes de estos chips y, por lo tanto, hacer esto mucho más apetecible para un dispositivo portátil. Por lo tanto, puedes estar todavía con cierto hype con lo que te he enseñado anteriormente. Y si lo piensas, para hacer el mundo de PC, un ciclo de 4 o 5 años desde que se lanzó Steam Deck, recordad que Steam Deck se lanzó el 25 de febrero de 2022, se iba a lanzar en, ¿cómo se llama? En noviembre, si no mal recuerdo, en octubre de 2021, pero no me acuerdo ahora del mes, en septiembre incluso, no me acuerdo muy bien, pero se iba a lanzar en 2021, pero ya sabéis que por el tema de la escasez de chips y todas las vainas, Valve tuvo que retrasar ese lanzamiento, ¿no? Bueno, creo que todos nos acordamos, por lo menos lo que tuvimos ayer el primer día. Entonces, se lanzó en febrero de 2022, yo la tuve creo que el 1 o el 2 de marzo me llegó, más o menos, o sea, tardé un poquito en tenerla, no fui de los primeros, pero bueno, casi. Y bueno, cuando se lanzó ya han pasado ¿cuánto? Cuando ahora en 2025, ¿qué habrán pasado? 4 años, 2022, 2023, 2024, 2022 completo, 2023, un año, 2024, 2025, bueno, a finales de 2025 habrían pasado 4 años, ¿no? Por lo que es más o menos cuando se esperaría algún tipo de información al respecto. Por lo tanto, un lapso de 4 o incluso de 5 años, porque se podría ir al año 2026 todo, ya lo sabéis, pues tendría bastante sentido para un dispositivo que al fin y al cabo no deja de ser un PC portátil con todas las de la ley. Ahora bien, tenéis que entender también una cosa, que no podemos valorar los ciclos de renovación de máquinas tipo Steam Deck o de Handheld PC como entendemos los de renovación de una consola tradicional, de una consola completamente convencional, por una sencilla razón. Cuando se lanza una nueva consola, muchas veces el concepto de que sea incluso retrocompatible ya nos parece una noticia importante. En el mundo del PC no es noticia. Es que tú te imaginas comprarte un PC y que todo lo que tuvieras comprado antes en Steam no funcionara. Tú ¿eso te lo imaginas? O sea, sería un puñeterísimo escándalo, ¿no? Como podréis comprender. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que
cuando se lanza una nueva consola se espera que los nuevos juegos que vayan saliendo a lo mejor ya no salen en la antigua consola. En Steam Deck eso no va a ocurrir de ninguna forma, o sea, seguramente mucha gente cuando salga Steam Deck 2 no verá la necesidad de comprarse Steam Deck 2 porque ya con Steam Deck 1 puede jugar a las últimas novedades que a él le gusta, o incluso cuando salga Steam Deck 3, y aquí me estoy columpiando un poco, pero tampoco sería algo exagerado, porque tú piensa una cosa, si tú estás jugando solamente a juegos tipo, yo que sé, indie, o juegos que son AA o juegos más, yo que sé, tipo, estoy pensando en un Path of Exile 2, en ese tipo de títulos, son juegos que como están pensados para que la gran mayoría de usuarios puedan jugarlo dentro de su PC, pues también podrás jugarlo con versiones más antiguas de Steam Deck. Van a seguir saliendo para PC, por lo tanto vas a poder seguir jugándolo. Es más, yo te digo una cosa, cuando salga la propia Steam Deck 2, Steam Deck 1 no se va a dejar de comercializar. Valve no es idiota, y yo entiendo que lo que intentarán hacer con Steam Deck 2 cuando salga será que a lo mejor veremos dos tiers de Steam Deck 2, que será el de 500 o el de 1 tera y 2 tera, porque a lo mejor ya suban la cantidad de espacio en almacenamiento que tengan esos dispositivos, y el tercer tier, el tier más barato, será un Steam Deck 1 que seguramente tendrá a lo mejor un mejor proceso de fabricación, o sea, una Steam Deck LCD de 256 GB que a lo mejor empiece desde los 400 pavos. ¿Para qué? Para que tú te compres la Steam Deck OLED, perdón, de 256 GB por 400 pavos, siga estando ahí, pero Steam Deck 2 sea la otra de los tiers superiores. ¿Por qué? Porque no se va a desfasar, porque va a haber un porcentaje tan extremo de todo el catálogo de Steam que se va a poder seguir ejecutando, incluso los nuevos lanzamientos en este dispositivo, que no tendría sentido no seguir vendiéndola o no seguirle dando soporte, porque no es un lastre como siempre se considera en las consolas tradicionales, ¿no? ¿Cuántos AAA salen al mercado, ¿vale? A día de hoy que sean súper exigentes, porque incluso muchos AAA, yo no sé hasta qué punto la saga Yakuza se considera un AAA, pero yo estoy seguro que cuando salga Steam Deck 2, el siguiente Yakuza se va a poder seguir jugando en una Steam Deck 1. O sea, no lo veo para nada descabellado. Por eso te digo, ¿cuántos AAA salen al mercado de los ultra extremadamente exigentes? Pregunto, ¿cuántos? No salen tantos. La mayoría de los juegos que salen al mercado no son de los ultra exigentes, porque al final aquí no vamos a necesitar que un desarrollador quiera sacar el juego para tu maquinita preferida. No, si sale para PC y tienes los recursos necesarios y el desarrollador lo ha optimizado suficientemente, pues vas a poder seguir utilizándola. Y también te digo una cosa, mucha gente vuelve a decir, utiliza estas máquinas para jugar juegos indie, para jugar tipo roguelike, etcétera, etcétera. Yo no soy de ellos, pero mucha gente sí lo hace, y es que te digo, no tendría sentido incluso actualizar una Steam Deck 2 si ese es el tipo de juego que tú vas a querer jugar, porque ¿qué vas a mejorar? Si esto ya es una verdadera maravilla. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente, he estado intentando hacer una especie de vídeo recopilatorio de toda la información que hay. Siempre estamos hablando de cuándo va a salir Steam Deck 2, me lo decís continuamente por los directos que hago de manera diaria en mi canal de la plataforma morada y aquí en YouTube, ya sabéis, de lunes a viernes a las 3:10 de la tarde, hora península española. Me preguntáis cuándo va a salir Steam Deck 2, debería esperarme Steam Deck 2, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, no os esperéis a compraros un dispositivo de este tipo, porque aunque no sea Steam Deck 2, aunque sea otra máquina de Asus o lo que sea, siempre va a haber una mejora. O sea, no deja de ser el mundo de PC. Yo personalmente, a día de hoy, si tienes una máquina, no te compres nada. Espérate a Steam Deck 2 y creo, personalmente, teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en este tiempo, que lo más interesante es comprarse siempre la última Steam Deck y aguantar hasta la siguiente Steam Deck si es que el mercado sigue de la misma forma. Pero claro, es un mercado que están haciendo. No sabemos muy bien si eso va a tener lógica o no. A priori, parece que sí. Muchísimas gracias a todos los amigos que estáis apoyando el canal, ya sea con vuestras suscripciones en la plataforma morada, link en la descripción. Ya sabéis que con vuestra suscripción de Amazon Prime es completamente gratuita y entráis en los sorteos que hago de manera mensual, y también a los miembros de la comunidad de YouTube, que también estáis ayudando un montón a que siga creando contenido de manera diaria. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.